Hola, ¿cómo están? Queremos reflexionar brevemente sobre esta circunstancia excepcional que estamos viviendo, como el coronavirus, la pandemia, todos los males asociados que ha traído, como la crisis económica, los quebrantos en fábricas, la desocupación, el hambre en muchas familias que han visto reducidos a cero de un día para el otro sus ingresos. Queremos reflexionar sobre estas circunstancias desde un punto de vista de fe, desde un punto de vista cristiano. Tratar de incorporar a nuestra manera de pensarlo los modos que tiene la Biblia, el Nuevo Testamento, de pensar circunstancias de este tipo. Y quiero leerles en esta ocasión unos breves versículos de la carta del apóstol Pedro. Quiero leerles en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, que dice así: Queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba como si fuera algo extraordinario. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Y acá el apóstol dice dos o tres cosas que queremos puntualizar que parecen muy importantes, significativas y también útiles en este tiempo. En primer lugar, el apóstol dice que el sufrimiento no es algo extraordinario en la vida del cristiano, no es algo raro, no es algo de lo cual deberíamos sorprendernos o asombrarnos. Estos días hemos escuchado expresiones o reflexiones que parecen venir del asombro, ¿no? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Qué pasa? ¿Cómo entender una pandemia como esta? Y en parte esas preguntas son válidas, pero en parte reflejan una mirada poco cristiana de estos acontecimientos, porque para la Biblia el sufrimiento, el padecimiento es algo que podríamos llamar natural, ¿no es cierto? Antinatural desde el punto de vista que se da en un mundo caído, en un mundo dañado, pero natural en el sentido de que en ese mundo dañado la vocación cristiana reconoce el sufrimiento como un elemento, como una constante de la experiencia humana, ¿no es cierto? Una constante antropológica. El ser humano está llamado a sufrir y los cristianos estamos llamados también a participar de esa experiencia humana que es el sufrimiento. De manera que dice el apóstol Pedro, no se asombren, no sientan que esto es algo extraordinario o que está fuera del ordenamiento teológico, el ordenamiento de la sabiduría de Dios, el ordenamiento de su voluntad. Lo segundo que dice el apóstol Pablo aquí, que nos parece significativo, es que, al contrario, en medio de los sufrimientos, el cristiano debería alegrarse, debería tener gozo. Algo muy parecido dice el apóstol Santiago en su carta, en donde dice: tengan por la alegría más grande cuando se hallen en diversas pruebas, porque el resultado de la prueba será la paciencia, ¿no es cierto? Y esa paciencia en la fe va a tener una obra completa o cúlmine cuando nuestro carácter, nuestra interioridad, nuestro ser hijo de Dios sea transformado por completo de acuerdo al propósito de Dios. Aquí el apóstol dice algo parecido, pero le agrega un elemento teológico tremendamente conmovedor, ¿no es cierto? Dice el apóstol aquí: alégrense porque ustedes están teniendo parte en los sufrimientos de Cristo. Y este es un elemento teológico muy importante para reconocer en este tiempo. ¿Por qué parte en los sufrimientos de Cristo? Cristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor. En el pensamiento cristiano, Él viene a este mundo, a esta tierra, se hace hombre, asume toda la condición humana, y al asumir esa condición humana asume también la condición de sufrimiento, la condición de dolor, la condición de angustia,
la condición de pérdida, de disminución, de tristeza, de enfermedad, de muerte. Toda esa condición la lleva a la cruz, y en la cruz realiza su entrega última y definitiva de su propia vida, ¿no es cierto?, para sanar a largo plazo todas esas desgracias y tragedias humanas. Lo que el apóstol está diciendo aquí es que cuando sufrimos, es como que tuviéramos dos alternativas. O sufrimos como las demás personas, y entonces probablemente no le encontremos ningún sentido al sufrimiento. O sufrimos como cristianos, es decir, como personas que identifican su vida con la persona de Cristo, y que entonces entienden que si son capaces de donar a Dios ese sufrimiento, ese dolor, esa pérdida, ese sufrimiento se vive compartiendo los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo justamente asumió el sufrimiento humano como una tragedia, y su vida y su entrega caminaron hacia la redención de ese sufrimiento. Cuando yo le dono a Dios mis sufrimientos, mis padecimientos, y entiendo la razón por la cual se producen, que es que vivimos en un mundo caído, en un mundo que no es como debería ser, en un mundo que se ha deteriorado, en un mundo que, como dice el apóstol Pablo en Romanos, gime, la creación gime esperando la redención. Cuando yo comprendo mis sufrimientos en ese contexto, entonces comparto los sufrimientos de Cristo, porque los vivo en esa dimensión de sentido. Y entonces mi vida pequeña, mi vida humilde, mi vida sencilla, con mis problemas cotidianos sencillos, con mis pérdidas, con mis dolores, con mis tristezas, adquiere un sentido trascendente, porque forma parte de ese proceso de dolor, de entrega, de pasión y de muerte, por el cual Dios está redimiendo al mundo. Por eso fíjense cómo termina esta pequeña sección: para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Porque justamente este camino de dolor, de sufrimiento, de tristeza, es un camino hacia la redención, es un camino hacia la liberación, es un camino hacia la sanidad. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8, estoy seguro que todos los padecimientos actuales que tenemos que pasar en este mundo no tienen ni punto de comparación con la gloria que se manifestará en los hijos de Dios. Entonces, vivir el sufrimiento como cristiano es también vivirlo en una dimensión de esperanza. Me sumo a Cristo, participo de sus padecimientos, entiendo perfectamente, no con mi mente, con mi intelectualidad, con mi cerebro meramente, sino que entiendo con mi existencia, con mi vida consagrada a Dios, el sentido que pueden adquirir estos sufrimientos en Dios, y espero confiado en la acción de Dios que va a llevar a ese punto definitivo de redención, de liberación, donde Dios enjugará toda lágrima. Entonces podemos vivir aún situaciones muy difíciles, como las que nos toca vivir en este tiempo y en otros, con paz, con gozo, con confianza en que Dios está presente, en que Dios está presente y no está callado, en que Dios está presente, no está callado y no está inactivo. Que Dios nos bendiga y fortalezca nuestra fe.